Esta música nos indica que nos vamos a ir a dar una vuelta por el mundo como cada lunes, pero quiero decir que Ari Burman, uno de los fundadores de este programa, nuestro querido Ari Burman, un aplauso para Ari. Yo me agacho. Lo extrañamos. Dice que Israel llegó a 0 casos y volvió a tener 6.000 casos. Y que la mayoría de los casos donde se ha subido mucho es por el dejar de usar mascarilla. Mucho relacionado a eso. Sí. Y lo otro que me decía es que hay fiscalizadores visitando a la gente en sus casas post viaje cuando entran a Chile. O sea que no todo es tan poco. Sí, y dicen que son bastante. Bien brígidos. Dicen que son como 6 veces en la semana. Así como que ya, van o sea, como frecuentemente, sí, ya. Sí. Ya, perfecto. Bueno, para no estar ahí injuriando no todo es barro. a la gente. Sí. Oye, y también Israel es de los que tiene la mayor compra de vacunas. ¿Te acuerdas cuando una bioquímica nos hablaba que era de los que tenía más compras junto con Chile, de los que más han comprado vacunas? Están bien ¿Sí? enfocados, sí. Oye, ¿qué estará pasando en Europa? Y, bueno, ¿cómo lo habrá pasado en sus vacaciones? Tomás Sánchez, nuestro corresponsal desde Londres, emprendedor, experto en Europa, en el mundo, autor del libro Public Inc. Volviendo recién de vacaciones, Tomás. Oye, antes, Tomás, yo tengo... ¿Cómo están, queridos? ¿Bien y tú? Yo tengo un taller literario, Tomás, los señores, te paso el aviso brevemente. ¿Ya? Y la otra vez un tipo, siempre decimos, oye, ¿qué estás leyendo? Antes de empezar, recomendemos libros, qué sé yo. Y un tipo dijo, bueno, yo estoy leyendo un libro que tal vez ustedes no lo conozcan. Yo soy emprendedor. Estoy leyendo un libro de un chileno muy interesante, Tomás Sánchez. Y a mí casi me saltan lágrimas en ese momento. Bueno, yo lo conozco. Es mi amigo. Somos juntas. Somos juntas. ¿Cómo estás, Qué buena Tomás? onda, ¿eh? Es lindo escuchar eso. Por supuesto. ¿Cómo estás tú? Mira, se emocionó un Todo muy poquito. bien por acá. ¿Estás Como llorando? tú decías, ¿Estás llorando? ya de vuelta de vacaciones hace una semana. Y ahora tiene TikTok. También se hizo un TikTok porque me copia todo. Sí, es que había que meterse en ese mundo, hay que entender el lenguaje de las nuevas generaciones y la verdad es que es un mundo. Es un mundo. Yo reconozco que hace más como hace un año ya estaba metido, pero animarme a efectivamente generar contenido ahí era otro nivel. Sí. ¿Pero qué tipo de videos haces? ¿Bailas? ¿Bates palmas? ¿Cuál? No, el baile no es lo mío, pero jugué al típico como juego de roles, así como que tú juegas a que conversas con diferentes personajes, tú siempre siendo tú, pero como poniéndote un tag o lo que sea. Sí. No, ojo, cuesta, hay que editar, hay que ponerle cariño, no es algo que uno se Oye, demora pero 2 dime que no segundos. es fácil editar en TikTok, así me tiene... Yo rayo la papa porque la facilidad para editar, por ejemplo, nosotros que somos profesores de la universidad en periodismo, pucha, le puedes pedir hoy día a los alumnos que hagan algo que nosotros probablemente antes no podíamos con las antiguas máquinas, po. Podríamos pedir eso a los alumnos. Sí. Esa es una tarea. Oye, cuéntanos un poquito cómo está la cosa en Inglaterra. Oye, acá está todo bastante normal, ¿ah? Uh-huh. Yo me fui como hace un mes de Inglaterra, en lo que comentabas, que me fui de vacaciones, y fue bien interesante como que volver, y era como volver al pasado. Estaba todo normal, la gente ya no usa mascarilla, uno puede entrar a todos lados, hay alguna aforo en algunos lados, en el transporte público todavía se exige usar mascarilla, ¿Ya? pero no sé, uno entra en un supermercado, por ejemplo, y la mitad de la gente está con mascarilla voluntariamente y la mitad no. Oye, Tomás, Las discotecas están abiertas, o sea, el carrete. Oye, es bastante impresionante. ¿Y el pase de movilidad, por ejemplo? El pase de movilidad funciona, pero yo te diría como que a medias. Me pasó que me moví entre Portugal y Francia, y por ejemplo el movimiento Portugal a Francia no me preguntaron ni cómo me llamaba. Y después cuando uno entra, o mejor dicho, cuando estuve por Francia y me pedían el pase de movilidad, me pasaba que el mío de Inglaterra tenía como algunos como errores, es decir, como que no lo podían leer bien el scan en Francia, y como que le importaba media. Es decir, me decían, qué raro, no funciona, pero ya te dejo pasar, después de ver un documento oficial con Claro. el típico código QR. O sea, no es tan decir, como que le estricto como- importa, pero tampoco es demasiado estricto. Claro, porque nosotros acá en Chile sí estamos con, yo te podría decir un poquito más estricto, ¿ah? Si tú Sí. quieres entrar, por ejemplo, adentro de un restaurante a comer y no quedarte en la terraza, tienes Sí, que no, tener tu pase de movilidad. Ojo, en Francia, por ejemplo, te pedían el pase de movilidad incluso para sentarte en una terraza. Aquí ya. en Inglaterra ya es como de vuelta a la normalidad, no te lo piden en ningún lado. O sea, los criterios Es son bien decir, individuales por cada país, como lo ha sido toda Sí, la pandemia. son bien diferentes por cada país y bien disímiles, es decir, como que no son muy parejos. Y ¿En cuanto a hay- cifra, perdón, y en cuanto a cifra,
En cuanto a cifras, creo que lo que todo el mundo ha comentado, ¿eh? Es increíble cómo se nota que la vacuna funcionó, en el sentido de que justo están empezando a aumentar los casos de vuelta, nada comparado con los peores minutos, pero los niveles de hospitalización y los niveles de muertes siguen muy, muy bajos. Entonces, como que nadie está muy preocupado en ese sentido. Oye, Tomás, ¿y hay gente, ponte tú en Inglaterra o en los otros países que visitaste, que está como haciendo reclamos? ¿Hay movilización pro cuidados en Europa? Te diría que no. Ya. Al contrario, yo me acuerdo como hace un mes y medio atrás, en Inglaterra habían un par de movilizaciones pro libertad. O sea, queremos ser libres de no usar mascarilla, de poder hacer lo que nos dé la gana. Y movilizaciones pro cuidado, cosas por el estilo, no han empezado. Alemania empezó a hablar de que venía una cuarta ola, pero siendo bastante, como decirlo así, muy cuidadoso, porque también incluso los niveles de Alemania son muy menores en comparación a lo que fueron los peores minutos. Incluso, no estamos hablando del año pasado, incluso comparado con los niveles de este año. Oye, Tomás, si te traslado a la política internacional, ¿cómo se ha visto en Inglaterra lo de Afganistán? Hoy veía que el presidente Johnson está pidiendo como que el desalojo de Afganistán sea un poco más pausado. ¿Cómo se está viviendo ese tema? Yo te diría que acá todavía no sé, o sea, ha sido tema, como ha sido tema en todos lados, un tema principalmente de los derechos de la mujer y eso. A mí lo que me ha sorprendido de alguna forma es más como la no manifestación formal, si lo queremos tal vez de la ONU, porque en el fondo Inglaterra podrá decir algo, Estados Unidos y quien sea, pero al final del día acá hay un tema que es bastante complejo, ¿cierto? Que tiene que ver con la voluntad de intervenir otro país soberano frente a una supuesta violación de derechos humanos o derechos de las mujeres o lo que nos parezca terrible, ¿cierto? Pero en ese sentido, de hecho, Inglaterra siempre ha sido bastante pro intervención cuando uno ve faltas en otros países. Uh-huh. Más allá de que el derecho internacional, por lo que entiendo yo, es bastante discutido al respecto. Entonces, a mí me sorprende que no haya más discusión sobre qué hacer. Es decir, todo el mundo está como criticando a Estados Unidos y nadie está diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Exactamente. Oye, y en ese sentido, la migración, yo veía que había bastante estrategia, no sé, de España, distintos países de Europa que están precisamente tratando de rescatar a algunas personas, algunas familias, los mismos niños que veíamos que se iban solos, digamos, del país. ¿Qué es lo que está pasando con la migración? Porque escuchaba que parece que hay tanta incertidumbre, está tan controlado el tema en el aeropuerto de Kabul, etcétera, que los países como europeos no saben muy bien qué esperar, cuánta gente va a migrar, muy distinto a lo que sucedía en Siria, por ejemplo. Es que claro, lo que pasa es que yo creo que nadie lo está hablando en serio porque muchas de las cosas que se están hablando o de los gestos de buena voluntad son gestos como súper controlados porque uno puede decir, bueno, voy a traer a tantas personas. Pero lo que pasa es que Afganistán derechamente está muchísimo más lejos que era el caso, por ejemplo, de Siria. Claro. ¿Cierto? Es decir, una familia afgana tendría que cruzar por Irán, después por Irak y recién ahí llegaría a Siria. Y eso ya es un trecho bastante largo antes de poder llegar a Turquía y poder entrar a Europa. Entonces yo creo que lo ven algo como muchísimo más distante, mucho más controlable y que probablemente sean efectivamente capaces de administrar cuánta gente puede entrar o no. Entonces, en ese sentido es como estas tragedias humanitarias, pero que a Europa no le va a pegar inmediatamente. Oye, y en Inglaterra, pasando al tema económico, las secuelas pandémicas se están empezando a ver. Por ejemplo, ¿cómo están los niveles de cesantía? ¿Cómo está el nivel de precio en Inglaterra? Yo diría que está bastante bien, ¿eh? Es decir, de hecho, si uno ve el cómo se ha portado la libra inglesa en comparación al euro y al dólar, se ha sostenido bastante bien, incluso pensando en lo que era el nivel pre-Brexit, ¿cierto? Y en ese sentido, acá no se percibe una crisis económica, sino que por el contrario, como que se nota que está empezando la recuperación. Perfecto. Oye, y eso, recuperación, que como ustedes van un poco más adelantados, porque nosotros estamos con unas cifras que son así ya de crecimiento como del 20%, y bueno, tú estás súper atento a lo que está pasando acá, Tomás, pero obviamente la medición y la referencia para tomar esas medidas es
es súper mínima porque en el fondo tenía que ver con todo lo que pasó el año pasado. ¿Qué pasa en Europa? ¿Cuáles son las señales que se están dando un poquito como en ese sentido, en términos de crecimiento y lo que se espera, la prospección? Yo te diría que no ha habido demasiada noticia al respecto. Es decir, como que está claro que se está reactivando la economía, pero yo te diría que todo el mundo está mucho más cauto y también entendiendo de que Europa no ha tenido como tal vez los niveles de gasto o de billetera que ha tenido otros países. Es decir, lo que pasó en Chile con los retiros de la AFP y todo ese tema, fue una inyección muy grande de dinero a la economía que en el caso de europeos han sido tal vez ayudas, como dicen, más focalizadas o más, sí, derechamente más focalizadas. Por ejemplo, Inglaterra tenía un tema de pagarle a los restaurantes y a los meseros muy claro, por ejemplo. Claro, Entonces, y como que había otra cosa fue directamente a reemplazar sueldos. claro, había otra cosa que a mí me llamó la atención que me comentó alguien que vive allá, que decía que el Estado congeló, por ejemplo, el que tú pudieras cobrar los arriendos. ¿Es verdad eso? Eso no lo vi, la verdad. Mm. No me he enterado al respecto. De hecho, ¿A ti te cobraban igual el de hecho, por el arriendo? contrario. Aprovecha, Tomás. Acá en Inglaterra se te cobra incluso un impuesto por el arriendo. Y me han perseguido por pagar cada peso de eso. ¿En serio? Claro, o sea, de hecho hice un par de solicitudes como estudiante para no pagarlo, que es algo legal, que eso acá no era ninguna excepción, y me costó que me la aprobaran. O sea, no se veían muy gustosos de perdonarte un solo pound. Ah, mira. Oye, y en tu periplo, ¿tú dónde estuviste? Perdona que me meta en tu intimidad, pero en tus vacaciones fuiste a Portugal, Francia, estuviste entre esos dos países, por lo que entendí. Estuve entre esos dos países, estuve de hecho pedaleando. Iba todos los días de un pueblito a otro andando en bicicleta. Y la situación, ponle tu Portugal. Eco-friendly. Portugal, ¿cómo se ve? ¿Qué te empapaste de Portugal? ¿Cómo se ve ese país? En términos de pandemia, economía, ¿cómo lo ves bien? Yo te diría que todo el mundo con este mismo ánimo, como que agradeciendo el que por fin se empezó a reactivar la economía, los restaurantes, todo el mundo estaba como muy ávido de que entrara turismo, y fue lo mismo que le pasó en el fondo a Francia, España, Portugal, Italia, de que todo el mundo como que entendía de que no podía tener un segundo verano restringido, porque efectivamente todo ese comercio, y son países que viven de eso, es decir, Claro. España son 50 millones de habitantes y entran al año otros 50 millones de turistas. Entonces, yo creo que no hay economía que aguante, y hoy día la disposición era muy justamente de mayor libertad y poder estimular la economía en ese sentido. Oye, da la impresión que pronto Europa va a dar vuelta a la página pandémica, como que vuelve a ser prepandémico de algún modo. Es que lo que pasa es que también yo creo que la gente como que recorrió todo un ciclo, y después de todo el sufrimiento, no solamente en términos de muerte por el COVID, sino que también en términos del sufrimiento económico, del malestar psicológico y de todos los problemas, si lo queremos, al vivir confinado, la gente también entendió de que, bueno, tal vez esto va a tener un costo en vidas, pero es parte de lo que tenemos que hacer para empezar a convivir con el virus. Y yo creo que ese ánimo está muy presente. Fue un poco lo que pasó en las elecciones de hace un par de meses atrás en Madrid, donde en el fondo la región autónoma, ¿cierto?, ganó la candidata que llevaba por delante la bandera de la libertad. Claro. Y eso uno lo ve muy presente, como diciendo, bueno, si esto llegó para quedarse, esto es lo que hay. Y fue un poco la presión que recibió el gobierno acá en Inglaterra de que querían volver derechamente a la normalidad. Oye, Tomás, igual da como nervio, o no sé cómo lo has enfrentado tú así ya de manera más personal, porque nosotros estábamos justo hablando antes de hacer el contacto contigo, de dar esta vuelta por Europa, la cantidad de gente que está viajando, que no sabíamos bien si es que efectivamente hay tanta trazabilidad. Ha habido muchas quejas respecto a como la llegada al aeropuerto. No sé si tú has escuchado que como que la gente pasa 4 o 5 horas todos amontonados en una sola sala. ¿Qué te pasa a ti cuando, por ejemplo, vas? Porque yo he visto unas fiestas así electrónicas como en la calle, bueno, no estuviste en Holanda, pero por ejemplo hicieron el Gay Pride y estaba pero lleno de gente, era un festival, o sea, como que ya cero onda con la mascarilla y el cuidado. ¿Tú te ponís mascarilla o ya te relajaste? Yo me sigo poniendo mascarilla cuando entro a un supermercado o cuando entro a una tienda. Pero uno también se empieza a relajar. Es decir, yo vengo a la universidad, ya me acostumbré a estar sin mascarilla, o entro a una cafetería y me compro un café y entro sin mascarilla. Y claro, tampoco me iba a meter así a fiestas masivas o lo mismo. Llego a un restaurante y también sin mascarilla.
en ese sentido uno como que ya agarró un poco este tema de la normalidad, mezclado con que uno como está vacunado se siente más seguro. Y lo otro que sí me sorprende es lo que tú comentabas de que cuando uno entra a Chile hay que hacer tanto papeleo y tanta fila y tanta cosa, que es lo que uno no puede entender, porque hoy día acá en Europa son bastante jotes en una serie como de normas que uno tiene que cumplir antes y después de viajar. Entonces, por ejemplo, uno entra a Inglaterra y para que te dejen subirte al avión tienes que mostrar de que tienes un test negativo en las últimas 48 horas y que ya tienes buqueado y pagado un test en Inglaterra 48 horas después, ¿cierto? Y así, dependiendo del país del que vienes volando, hay más o menos restricciones y todo eso más encima uno tiene que ir y registrarlo online en todo un formulario. Entonces, Claro. uno cuando llega como al counter del aeropuerto, uno le dicen, muéstreme su formulario lleno, muéstreme su test negativo, muéstreme su booking para 2 días más, muéstreme esto y lo otro. Entonces es bastante como jote, exigente, hay un montón de pasos, pero sigue siendo como todo digital y todo como forzándote a resguardar y a tomar una serie como de medidas. Pero versus el caso de lo que yo he visto en videos y en reclamos en Chile, uno no puede entender de que haya que llenar 42 papeles, hacer no sé cuántos timbres y, de nuevo, en un mundo que parar una aplicación y un formulario digital no cuesta nada, ¿no? Oye, Tomás, la pregunta que no podemos aguantar, que siempre tenemos que hacer, tú sabes, periodismo egocéntrico, ¿qué se está diciendo de Chile allá? ¿Ha salido Chile en las noticias? ¿Lo has visto en algún...? No. Qué triste, ¿no? Parece. Honestamente, oye, es impresionante como en Europa, Latinoamérica no existe. Latinoamérica no existe. Cuando se preocupan de algún otro lugar del mundo va a ser Estados Unidos, si no es Estados Unidos va a ser Asia, y si no es Asia es África. Antes que Sudamérica. Y Latinoamérica no. Piensa que Chile todavía sigue en la lista roja de países, en el sentido de que si uno quiere viajar hacia Chile o de Chile hacia acá, tiene que hacer unas cuarentenas muy, muy estrictas. Pero Chile tiene mejores números en términos de contagio, de muerte y hospitalización que mismo Inglaterra. O sea, no tiene ningún sentido. Oye, y lo último que es interés personal, profesora, ¿qué está pasando con Harry Kane, el yerno ideal de Inglaterra? No me preguntes de eso porque si te respondo te voy a mentir, Roca. Perfecto. No tiene idea. Sí, estuvo viajando, Bueno, pero le puedes preguntar por fútbol. Sí, la Premier League está encendiendo con la gente en los estadios, que es la mejor liga, yo creo, es la mejor liga del fútbol europeo. Sí, no, ahí, bueno, es que ya se notó mucho con la Eurocopa. Sí, claro. Ya, en el fondo, en julio más encima, no solamente cuando fue la final en Wembley, sino que en la previa de eso ya se notaba porque empezaron a hacer como eventos en las diferentes plazas y en los diferentes como parques abiertos para poder ver los partidos. Ahí como yo diría que julio fue como el mes como de la efervescencia y de hecho también se notó en el número de contagios, o sea, como que hubo un pic de contagio aquí como alrededor del 20 de julio, que se notó que ahí se había liberado todo, después como que volvió a caer y ahora está subiendo de vuelta, pero nuevo, sin la correlación con muerte o con hospitalizaciones. Y eso es lo que tiene como todo el mundo tranquilo de alguna manera. Oye, ¿y el clima cómo está la cosa por allá? El clima, como dicen por aquí, acá hay 2 estaciones, invierno y la de trenes. No, ojo, acá se habla, ahí es cuando uno puede ver también el tema como del cambio climático. Sí. Me tocó estar en el sur de Francia, que hacía un calor, pero ¿dónde estuviste? ¿Estuviste en hartos pueblitos chicos? Era realmente impresionante el calor, ¿sí? Y uno veía también lo que estaban sufriendo la pobre gente en el fondo en Grecia y en Turquía, donde los incendios estaban destruyendo todo. Y en cambio acá en Inglaterra, que el verano normalmente es bastante agradable, aquí llueve y han sido lluvias torrenciales y nublado y llueve seguido, o sea, de verano Inglaterra no ha tenido mucho. Mira. Oye, Tomás, un completo informe de Inglaterra y países aledaños. Aparte que Tomás está con voz relajada, se nota que... Sí, está de vacaciones, sí. O sea, ya no, pues ya está en clase. Sí, ya estamos de vuelta, perfecto. Llevamos una semana aquí ya con el rigor de la vida normal. Pero ¿dónde la gente encuentra Public Pero siempre Ink? Conversar con ustedes, buena onda. Muchas gracias. ¿Dónde la gente encuentra Public Ink para que puedan comprarlo, adquirirlo? Un libro muy interesante. Lo pueden encontrar en toda la librería. Si llegan a no encontrarlo en una librería, por favor me avisan porque me hago cargo al respecto. Pero lo podrían encontrar en cualquier librería, también lo pueden encontrar en su ebook favorito, sea el de Google, sea el de Amazon, sea el de Apple. Perfecto. Y también lo pueden comprar online
en la mayoría de la mayoría de las librerías hoy Y día. si no, ¿cachai? él se Entonces- encarga y después me manda a mí a dejarlo. Perfecto. Utilizando todos los mecanismos. Ay, Oye, Tomás, Esos fueron los libros que regalamos. No, en el sí. podcast. Sí, oye, Tomás, si un señor llamado Sigifredo te hace una declaración de amor por mail, es porque es del taller de los señores, ¿ah? Sí, Fredo. Sí. Sigifredo, tu fan número 1. Ya. Listo. Tomás Sánchez, emprendedor, experto en Europa y el mundo, autor del libro Public Inc. Muchas gracias por conversar con nosotros y tomarte este tiempo. No, cuando quieran. Que estén muy bien. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias por la llamada. Oye, bien, ¿ah? Como que, ¿sabes qué? Informe Yo siento que como que tenemos esperanza. Ahora ya no estoy tan negativa como al principio del bloque. Si Europa lo está haciendo, ¿Por qué nosotros porque no? nosotros miramos siempre cómo lo hacen ellos. O sea, bueno, pero si se está como todo volviendo a la También normalidad, relajado, discotecas abiertas. Lo que estaba mirando es que no se va a levantar el toque de queda para el 18 de septiembre, para las fiestas patrias, pero sí estaba leyendo en Twitter, y vamos a corroborar la información, que no habría cordones sanitarios para poder desplazarse entre regiones para las fiestas patrias. Perfecto. Oye, y eso que el fin de semana es solo un fin de semana. Es un fin de semana, bien mula. Bueno, tampoco, claro. Oye, y si te quieres desplazar, anda en un Honda Pilot, Pero porque ¿qué vas más? mucho más seguro, puedes ir a celebrar, obviamente siempre conducir sin ingerir alcohol, siempre de manera responsable, pero además seguro porque tienes la tecnología inteligente Honda Sensing que hace que tu viaje sea una experiencia 100% segura. Así que descúbrelo en www.honda.cl. Macanudo. Vamos a ver, Macane. Una pausa para pensar en grande. Emprender es clave. Ya volvemos.